Dios les bendiga a todos pequeños. Gracias por estudiar la escuela dominical con nosotros. Le damos muchas gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él ha estado con cada uno de ustedes, con sus familias. Gracias a Dios por todo ello. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nuestro corazón sea edificado a través de su palabra. Pídele al Señor con todo tu corazón. Bendito Padre Celestial, gracias porque eres bueno, por tu presencia, Señor, por tu misericordia y por tu ayuda. Gracias, Padre, por cada uno de los pequeños que estudia la escuela dominical con nosotros, Señor. Gracias por ellos. Guárdalos, bendíceles, Señor. Bendice a sus familias. Tómales en tus manos preciosas, Señor. Susténtalos con el poder de tu fuerza. Gracias, Señor. Que esta palabra quede en su corazón grabada como semilla, Señor, que dé fruto en su tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a iniciar nuestro estudio de la escuela dominical y me gustaría que me platicaras, que me contaras cómo vas. ¿Ya regresaste al templo? ¿Ya estás yendo a tu clase? ¿Qué te parece si me cuentas qué es lo que está pasando para saber cuánto tiempo más tenemos que compartir la escuela dominical? Quizás ya sea tiempo de que regreses a tu templo, regreses y te incorpores a tu iglesia. Así que, ¿por qué no me dejas un mensajito ahí en el email que te ponemos todas las semanas para que me cuentes qué es lo que estamos haciendo? Y el día de hoy vamos a terminar ya el mes de septiembre, gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha concedido, pero vamos a estudiar el día de hoy la iglesia infantil impactando al mundo con confianza y valor como los primeros creyentes. Y antes de que leamos la palabra del Señor, yo quisiera platicarte una historia de un hombre que vivió hace algunos años, más o menos en 1904, en la ciudad de Gales. Este hombre se llamaba Evan Roberts. Evan Roberts le pidió al Señor que salvara a su patria, que salvara a la gente que vivía en su país. Él vivía en Gales, como te decía, y cuando el Señor tomó la vida de Evan Roberts, se hizo por todo el país un gran avivamiento. Toda la gente empezó a venir al templo. La gente que hacía muchos años que no iba al templo comenzó a regresar al templo, de tal manera que los domingos se acabaron los partidos en los estadios porque la gente no iba a los estadios, se acabaron los shows en los teatros o en los cines porque la gente no iba a estos lugares. Ellos iban al templo a ponerse a cuentas con el Señor. En este tiempo se oraba mucho, se cantaba mucho, y Evan Roberts, algunos años antes, le había pedido al Señor que le ayudara a que toda su patria le conociera y que él fuera lleno del poder del Espíritu Santo para que fuera un instrumento. En el curso de 5 semanas pasaron y 20,000 personas regresaron a la iglesia. 20,000 personas se hicieron cristianas. Hay una anécdota muy impresionante, es un poco graciosa, pero en realidad es muy, muy impresionante porque en Gales había minas y la gente pues trabajaba en las minas y se utilizaban para cargar lo que sacaban de las minas, los minerales o las piedras que sacaban de las minas, se utilizaban mulas. Las mulas son unos animalitos, pero la gente era tan grosera, los trataba mal a los animales, les pegaban, los maltrataban, les gritaban. Cuando ellos vienen al evangelio, cuando se convierten al evangelio, empiezan a hablarles a las mulas de una manera más, pues menos grosera, un poquito más educada. Aún a pesar de que eran animales, empiezan a hablarles de manera educada o de manera menos agresiva, y las mulas no querían trabajar porque las mulas no estaban acostumbradas a que se les hablara en ese tono, de forma correcta, de forma no grosera. Gales había estado muy alejada de Dios, pero cuando este hombre, Evan Roberts, le pide al Señor que su espíritu divino venga sobre él y llene la ciudad de Gales con la predicación del evangelio, Dios lo oye y 20,000 personas vienen a Cristo en el curso de 5 semanas. ¿No te parece increíble? ¿No te parece maravilloso lo que ocurrió en Gales en aquel tiempo? Y antes de que hagamos la lectura, porque hoy vamos a hacer la lectura un poquito más tardecito, de todas maneras vela buscando, Hechos capítulo 4, 23 al 31, pero antes de que hagamos la lectura, quiero que platiquemos de la historia de 2 hombres que impactaron al mundo
con confianza y valor. Y es nuestra responsabilidad hacerlo también, impactar al mundo con confianza y valor, como hicieron estos hombres y como hizo Evan Roberts en su tiempo. Y vamos a recordar un poco, ¿te acuerdas de esta historia que ya estudiamos cuando Pedro y Juan llegan a la puerta la hermosa y un hombre se convierte, perdón, un hombre paralítico se levanta? Y bueno, no voy a platicarte esta historia porque esta historia ya la estudiamos, así que si no la has visto puedes revisarla. Y también vimos esta historia cuando Pedro se levanta con toda seguridad y empieza a compartir el mensaje de salvación con seguridad. ¿Te acuerdas también de esta historia? Nuestra palabra clave en aquel momento fue seguridad. Pero hoy vamos a ver qué fue lo que sucedió después de que Pedro empieza a hablar el evangelio a todas aquellas personas que estaban en el templo. El sumo sacerdote y los escribas, los sacerdotes, no estaban muy contentos con la predicación de Pedro, así que lo llamaron, se los llevaron a Pedro y a Juan y los tuvieron encerrados por un rato, pero además ellos estaban un poco incómodos y empezaron a cuchichear, así como que, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque sí están haciendo como que cosas muy milagrosas, ¿qué vamos a hacer? No podemos permitir, dijimos, cuando matamos a Jesús, pensamos que pues ya ha muerto Jesús, ya se iba a acabar todo este asunto, pero parece que cobra más fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ahí a alguien se le ocurrió algo. Vamos a amenazarlos. Vamos a amenazarlos y vamos a decirles, no vuelvan a predicar en este nombre, ¿no? Ellos tampoco mencionaban el nombre, en ese nombre. Los amenazan, pues no los pueden hacer más porque no hicieron nada malo. El hombre cojo, el que estaba a la puerta de la hermosa, tenía más de 40 años. Así que fue muy, muy notorio. No había posibilidad que a través de medicina o terapias este hombre se levantara porque ya era un hombre bastante adulto, entonces no había posibilidad. Definitivamente lo que había pasado era un milagro. Así que dijeron, vamos a amenazarles de que por ningún motivo hablen en este nombre. Dice la Biblia que cuando fueron y les dijeron esto, les dijeron, no queremos que vuelvan a hablar en este nombre, ¿no? Pedro les contesta, juzguen ustedes, piensen ustedes, ¿será mejor obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios? Y entonces Pedro les dice estas palabras, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vimos morir a nuestro maestro, vimos resucitar a nuestro maestro, pero antes le vimos haciendo toda clase de milagros. Vimos cómo el Espíritu Divino se venía y se posicionaba, en cada una de nuestras cabezas. Vimos cómo las maravillas del Señor se hacían. Vimos, y entonces todo lo que ellos habían visto y oído, no lo iban a callar. Dice entonces la Biblia, los volvieron a amenazar, pero luego los soltaron. No hallaban manera de castigarlos, ya que no había quien no hubiera alabado a Dios por el milagro ocurrido. Todo el pueblo estaba alabando a Dios. Y entonces ahora sí te voy a pedir que vayamos a nuestra lectura, porque lo que vamos a ver es lo que sucede después de todo esto que te acabo de relatar. Hechos 4, capítulo 4, versículo 23 al 31. Voy a pedirte que le pongas pausa al video, que lo leas con tu familia y comenzamos después de que hayas leído. Bueno, ya leíste, ya supiste qué fue lo que sucedió después de que los soltaron, los amenazaron, les hablaron quizás con palabras groseras, quizás te dieron ganas como de, ¡oh! No hablen en ese nombre, de lastimarlos, pero Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las palabras claves que vamos a ver el día de hoy, o que estamos estudiando el día de hoy, son confianza y valor. Porque Pedro y Juan llegan con los suyos, llegan con los hermanos y les dicen, les platican todo lo que sucedió, nos amenazaron, nos tuvieron ahí toda la noche, nos dijeron que no podemos hablar en este nombre, que nos van a meter a la cárcel a lo mejor si volvemos a decir algo. Pero entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Dice que se pusieron a orar. Se pusieron a orar y empezaron a alabar a Dios. Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto existe. Se pusieron a alabar a Dios después de haber sido amenazados. Y entonces oran, Señor, has oído sus amenazas, pero concede a tus siervos
que con confianza prediquen tu palabra y envía tu poder sanador para que muchos milagros y maravillas se realicen en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Después de esta oración, el edificio donde estaban reunidos se estremeció y quedaron llenos del Espíritu Santo y se entregaron a predicar con arrojo el mensaje de Dios. Esta es una de mis historias favoritas. Después de haber orado, el Espíritu Santo descendió de tal forma que el lugar donde estaban tembló. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces, como bien había dicho Pedro anteriormente, no pararon de decir lo que habían visto y oído. No podían parar, porque ahora el Espíritu Santo los había tomado como sus instrumentos, así como hizo con Evan Roberts. ¿Te acuerdas de la historia en Gales? Ahora los tomaba a ellos y hablaban con arrojo, dice esta versión que es la Nueva Biblia Viva, con arrojo, con entrega. La Reina Valera dice con denuedo, con confianza y valor, hablaban la palabra de Dios. Vamos a ver algunas cosas. Fíjate bien, los creyentes se reunieron a orar y alabaron al Señor y le pidieron a Dios su ayuda. Señor, mira sus amenazas. Nos dijeron esto, pero nosotros te pedimos ahora esto. Eso fue lo que hicieron ellos primero, oraron. Segundo, no se encerraron. ¿Te acuerdas que antes se habían encerrado? Ahora no se encerraron. Salieron a predicar la palabra de Dios con valentía, con valor, con... ¿Cuál era la palabra otra? ¿Seguridad? No. Con valor y confianza. Con valor y confianza salieron a hablar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Muchos se añadían, llegaban a la iglesia, a pesar de que habían sido amenazados, a pesar de que les dijeron, no queremos más oír de este nombre, no queremos saber nada de Jesús. Muchos llegaban a la iglesia y se convertían al evangelio por la predicación de los apóstoles. Además había sanidades, pero es que era lo que habían ellos pedido, ¿te acuerdas? Ellos habían orado y le habían dicho al Señor que se hagan muchas sanidades, no solo la del hombre cojo, muchas sanidades. Esa confianza proviene del Espíritu Santo en nuestra vida. Los niños también necesitamos ser guiados y usados por el Espíritu de Dios. Tú también puedes ser un instrumento del Maestro. Puedes ser como Evan Roberts. Puedes ser como Pedro y Juan. Puedes hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con confianza y valor y decirle a la gente, Cristo te ama. ¿Tienes familia que no es cristiana? Quizás tienes a tus padres que no son cristianos o tienes a tus abuelos, tíos, primos, hermanos, familia que no es cristiana, amigos que no son cristianos. ¿Por qué no les hablas de la palabra de Dios? Pero necesitas al Espíritu Divino en tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo habla a través de nosotros, la gente se convierte. La gente viene a Cristo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es como un fuego que consume. Consumir, cuando tú tienes un papel y le pones fuego, de repente, se hace chiquito y se desaparece, ¿no? Eso es consumirse. El pecado se consume cuando el Espíritu Divino viene al corazón de la persona. Nuestros deseos se consumen cuando el Espíritu Divino viene al corazón de la persona y solamente tienes ese deseo de hablar y decirle a los demás que Cristo les ama. En 1904 se necesitó un instrumento para que Gales viniera a Cristo. Pero en el 2020 se requieren muchos instrumentos para que la gente conozca al Dios Todopoderoso. Pequeño, tú tampoco puedes dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué no le pedimos al Señor? Dame confianza y valor. Abre mis labios, que yo pueda hablar con confianza y valor tu palabra como lo hicieron Pedro y Juan. Ayúdame, Señor. Padre Celestial, gracias por la vida de los niños. Gracias porque les has escogido, Señor, porque has hecho de ellos tus instrumentos.
para que impacten, Señor, el mundo que les rodea, hablando con confianza y valor tu palabra, tu mensaje, Señor. Para que hablen al mundo y le digan que tú les amas, que moriste por el mundo en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día y que hoy estás sentado, Señor, al lado del Padre Celestial, intercediendo por el pueblo de Dios. Te ruego por cada niño que en este momento estudia la escuela dominical. Tómale, Espíritu Divino, apártale, conságrale. Llámalo a tu servicio, a cada pequeño, a cada papá, a cada mamá, a cada instructor, Señor. Tómales en tus manos y haz de esta iglesia, Señor, de la iglesia de este año 2020, de la iglesia de este siglo, de la iglesia de esta generación, un instrumento útil en tus manos para que el mundo te conozca. Gracias en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Gracias a Dios, pequeños, por la palabra de nuestro Dios. Y nuestro texto está en Jeremías capítulo 17 y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Me gustaría cambiarle la palabra y decir, bendito el niño que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. Bendita la niña que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Como siempre, te dejamos los cuadernillos de trabajo para que hagas tus actividades del día. Pídeselos a tu instructora. Dile a tu instructora que necesitas tener los cuadernillos de trabajo. Y te dejamos también esta manualidad que puedes utilizar cualquier dibujo. Lo puedes encontrar en el internet. Puedes imprimirlo o si tienes habilidades para dibujar, bueno, puedes hacerlo tú. Y entonces puedes poner con estambre. Puedes encerrar a Pedro y a Juan como si estuvieran en la cárcel, puedes escribir el texto, tú eres creativo, tú puedes hacer muchas cosas hermosas. Dios te bendiga. No lo sé si vamos a seguirnos viendo porque quizás ya es tiempo que regreses a tu templo. Gracias a Dios por este tiempo en familia. Gracias a Dios por lo que el Señor nos permitió. Gracias, papás. Gracias, mamás. Gracias, instructores, por lo que el Señor estuvo con nosotros. No me estoy despidiendo. Vamos a seguir subiendo quizás otro tipo de contenido, pero sí me gustaría saber de ti. Me gustaría saber quién eres, cómo estudiaste la escuela dominical durante este proceso y también me gustaría saber cuáles son tus planes, qué es lo que vas a hacer a partir de ahora, porque debes regresar a tu templo, debes incorporarte a tu clase y bueno, nos seguiremos viendo. Yo voy a seguir aquí con ustedes. No sé si vamos a vernos la próxima semana, ojalá que se pueda, pero si no se puede, Dios te bendiga. Gracias. Nos vemos en el reino de los cielos. Soy la hermana Shaina. La paz de Dios.